que están justamente en la agenda pública, ¿no? Los medios de comunicación constantemente sacan varios indicadores, las instituciones, y la idea es que nosotros como estadísticos siempre estemos un poco libres, ¿no? De cualquier subjetividad y tengamos una noción o una perspectiva más analítica y objetiva, ¿no? La idea justamente del taller es eso, ¿no? Reforzar un área que es más vinculada a la lectura de los datos, generar una parte más crítica, ¿no? De todo esto. Entonces, la primera pregunta que nace, o la primera pregunta que nos deberíamos responder al momento de plantear esto es, bueno, ¿qué es un indicador? ¿No? ¿Qué es un indicador? Ahí existen diferentes aproximaciones. Acá pongo a tres autores que tienen, así históricamente, digamos, algunas construcciones de este concepto de indicador en el tiempo. Bauer en el 66 nos decía que los indicadores son series estadísticas que nos permiten evaluar dónde nos encontramos, hacia dónde vamos, ¿no? Está vinculado con valores, objetivos, ¿no? Enfocado en programas concretos y nos interesa entender las repercusiones que estos puedan tener. Nos empieza a hablar ya de una idea vinculada a la estadística, nos permiten dar una idea de esto, de que un indicador finalmente termina indicando algo, ¿no? Lo que decía Bauer en el 66. Galton en el 73 nos decía que los indicadores son variables cuantitativas, ¿no? Que de algún modo reflejan las condiciones humanas en el contexto social, ¿no? Nuevamente presente la idea de indicar algo, esta idea de cuantificable o medible, ¿no? Hay una cantidad por detrás. Y en particular estos indicadores sociales, digamos, tienen la idea de reflejar condiciones del ser humano, ¿no? En un contexto social, digamos, ¿no? Donde se desenvuelve el ser humano como tal. Hauser, el 75, nos decía que los indicadores sociales son hechos sobre la sociedad, ¿no? Son observaciones o son medidas cuantificables, ¿no? Verificables, hechos como tal, ¿no? Sobre la sociedad, expresados de forma numérica o cuantitativa, que implican una interpretación del avance o retroceso, ¿no? Respecto de alguna norma, ¿no? Hauser ya nos daba la idea de que, bueno, un número como tal nos marca un punto, pero a partir de ese punto uno puede mirar hacia atrás o hacia adelante para ver cómo está, ¿no? Y pensar en un retroceso o avance, ¿no? Basándonos en alguna norma, ¿no? Después, uno de los conceptos más citados en la literatura es el concepto que deja Horn en el 93, ¿no? Que justamente en su documento del 93 es donde hace una tipología bastante amplia de los indicadores sociales, y es que la CEPAL lo reproduce y la OECD también lo cita bastante. Es una mirada más integral de lo que es un indicador social, ¿no? Es una mirada más integral, más completa y asociada a una cadena estructural, ¿no? Entonces, Horn decía, podemos considerar a los indicadores sociales como parte, ¿no? De una cadena estructural que tiene al menos estas cuatro fases o estos cuatro procesos, ¿no? Un componente de observación, ¿no? Que están sistemáticamente organizadas. Estas observaciones se convierten en datos y estadísticas, ¿no? Que contienen información numérica, y todos estos datos e información estadística se las puede condensar, se las puede procesar y finalmente pueden ser generados en indicadores, ¿no? Pueden salir indicadores como funciones de la información recolectada a partir de la observación. Y estos indicadores nos deberían servir para hacer un análisis socioeconómico de la realidad, de la situación, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos la cadena, digamos, completa, ¿no? La observación, los datos, los indicadores y finalmente el análisis, ¿no? Es una cadena en sí misma, los indicadores sociales, digamos, ¿no? La producción de un indicador social y el uso de un indicador social, ¿no? En esta idea, una vez que pensamos que tenemos identificado la definición de lo que es un indicador social como un proceso estructural de muchas etapas que finalmente nos lleva al análisis, ¿no? Y posiblemente una posible toma de decisiones, es importante conocer
cómo se clasifican, ¿no? Si todos los indicadores son los mismos, ¿no? O si hay algún tipo de clasificación de estos indicadores, ¿no? Entonces ahí entramos en lo que en lo que es la tipología de indicadores, ¿no? Una especie de clasificación de indicadores. Hay varias formas de clasificar a los indicadores, ¿no? Hay muchas formas de clasificar. Eh, lo que yo he hecho acá es elegir como las clasificaciones más usuales o más empleadas actualmente o en los diferentes documentos o en los diferentes salidas cuando se da un dato en alguna institución o en algún medio de comunicación. Y de alguna manera son indicadores complementarios entre ellos, ¿no? Por eso los he organizado en estas 5 filas, ¿no? Pensando que hay indicadores de todo tipo, digamos, ¿no? Entonces, los podemos empezar a clasificar primero indicadores de hechos versus indicadores de percepciones, ¿no? Entender la diferencia, hechos versus percepciones, ¿no? Hay indicadores tanto de hechos como indicadores de percepciones. Por otro lado, podemos pensar en una clasificación más basada en su condición, ¿no? En si son indicadores absolutos, que reflejan que tienen una unidad de medida por detrás, ¿no? Un absoluto, o que son indicadores relativos, ¿no? Que marcan o relativizan alguna situación y de alguna manera nos permiten incluso llegar a comparaciones, ¿no? Los indicadores absolutos versus los relativos. Hay otro tipo de indicadores que son un poco más basados en su forma de construcción, ¿no? Que serían estos de indicadores simples versus indicadores compuestos, ¿no? Los simples entendiéndose como que tienen acompañado una función bastante sencilla, ¿no? Un indicador casi directo, digamos, dada una variable, e indicadores mucho más complejos, ¿no? Que son la suma o la composición de varios indicadores simples, ¿no? Que finalmente nos devuelven un indicador compuesto. En una lógica más de evaluación de programas o en una lógica de entender el lugar de un indicador en un proceso, ¿no? En un proceso, en un proyecto, están lo que son los indicadores intermedios y los indicadores finales, ¿no? Pensando que el momento en el que se da un indicador también importa, ¿no? Según el proceso en el que estemos. Y después los indicadores de stock y flujo, ¿no? Los de stock, pensando en indicadores que son como puntos, ¿no? Y los indicadores de flujo que no nos dan idea de dónde está situado ese punto, ¿no? Dónde se mueve ese punto como tal. Son algunos de la tipología, no son algunos indicadores de tipología, seguramente uno puede encontrar otras clasificaciones, pero creo que son las más interesantes de contrastar, ¿no? Las más interesantes de contrastar. El primer tipo de indicadores serían los hechos versus las percepciones, ¿no? Los hechos versus las percepciones. Los indicadores de hecho son indicadores que provienen de una medida completamente observable y objetiva, ¿no? Completamente observable, objetiva, incluso reproducible, ¿no? Esos son los indicadores de hecho. Un ejemplo de estos indicadores, por ejemplo, ¿no? Es la manera en la que actualmente se define a un hogar pobre, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos interesados en una medida de pobreza, la literatura ahí nos ofrece distintos tipos de indicadores. Un indicador de hecho, por ejemplo, es la medida convencional en la que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística califica a un hogar de pobre, por ejemplo, ¿no? Actualmente lo que hace el Instituto Nacional de Estadística para catalogar un hogar como pobre es definirlo como pobre en ingresos, ¿no? Lo que hacen es contabilizan todos los ingresos que tiene ese hogar, ¿no? Los ingresos laborales que generan las personas que trabajan, los ingresos no laborales que recibe el hogar por bonos, transferencias u otras, ¿no? Hace la suma de todos esos ingresos, lo divide entre la cantidad de personas, teniendo un ingreso per cápita, y por otro lado construye una especie de canasta básica, ¿no? Alimenticia y no alimenticia, define una línea de pobreza, ¿no? Y dice, los hogares que tengan ingresos menores que una línea de pobreza van a ser considerados pobres, ¿no? Entonces hay toda una construcción por detrás para declarar a un hogar pobre, digamos, ¿no? En esta medida de ingresos, ¿no?
¿Qué es un indicador de hecho? ¿No? Porque es una medida verificable cuando uno le pregunta a la persona, ¿no? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto dinero genera? ¿No? Se empiezan a hacer los descuentos, cuántos son los ingresos laborales referidos a bonos, ¿no? Son todas cantidades objetivas, medibles, que finalmente pasan por una regla para declarar al hogar pobre o no pobre, ¿no? Ese es un indicador de hecho, ¿no? Basado en observaciones medibles, cuantificables, verificables, ¿no? Mientras hay una corriente que ponderan que la clasificación de pobreza en un hogar o en una persona puede tener un componente subjetivo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la Universidad de Oxford, en su programa de pobreza, de análisis de pobreza, está explorando las mediciones de pobreza subjetiva, ¿no? Y entre sus propuestas para preguntar, ¿no?, pobreza, tienen preguntas de este estilo, por ejemplo, ¿no? Por favor, imagínense una escalera de 9 escalones, donde el primer escalón están las personas más pobres y en el último escalón están los más ricos. ¿En cuál escalón se ubicaría usted hoy? ¿No? Esta es una pregunta completamente subjetiva, no tiene una percepción desde el sujeto de estudio, no tiene necesariamente un vínculo con alguna cantidad medible, ¿no? Por eso es subjetiva, pero eso no quita que este indicador sea bueno o malo, ¿no? Son diferentes enfoques para medir o abordar una problemática similar, ¿no? Hay estudios que muestran que este tipo de preguntas muchas veces tiene una correlación muy fuerte con los indicadores objetivos de pobreza, ¿no? Y a veces es muy complejo, ¿no?, construir una variable de ingresos, ¿no? Puede llevarte 30 minutos en un cuestionario, calcular y preguntar todas las preguntas necesarias para construir bien un ingreso, mientras esta pregunta se la puede hacer en un par de minutos, ¿no? Entonces, este es el primer tipo de indicadores, ¿no? Los hechos versus las percepciones. El segundo grupo está vinculado a lo absoluto y lo relativo, ¿no? Lo absoluto y lo relativo. Lo absoluto principalmente tiene información tiene unidades de medida por detrás, ¿no? Mientras que lo relativo, ¿no?, son características muy vinculadas a porcentajes, a proporciones, a tasas, ¿no? Y cuando uno trabaja con este tipo de indicadores, ya sean absolutos y relativos, con el absoluto no hay mucho inconveniente porque normalmente son cantidades o son conteos, ¿no? Tienen unidades de medidas por detrás, uno puede entender la magnitud de este indicador. Mientras que en lo relativo, eso puede ser muy relativo, ¿no? Porque puede ocultar información, ¿no?, que es importante conocerla, ¿no? Lo relativo se refuerza muy bien, un indicador relativo se refuerza muy bien conociendo el comportamiento de algo absoluto, digamos, ¿no? En esta idea, para ver un ejemplo, en lo absoluto primero, ¿no? En este cuadro tenemos como el top 5 de los municipios en los que han existido más muertes por COVID. Si no me equivoco, del penúltimo reporte epidemiológico que se ha dado, ¿no? Entonces, esta tabla muestra la tasa de muerte, ¿no?, de los 5 municipios con más muertes definidas a nivel de municipio, ¿no? Entonces, pensando en algo, en un indicador absoluto, ¿no?, los casos y las muertes serían indicadores absolutos. Cantidad de casos en San Miguel de Velasco, 88, ¿no? 88 personas. Cantidad de muertes, 19 personas. La Paz, en Humala, 14 casos, 3 muertes. Mapiri, 5 casos, 1 muerte, ¿no? Puerto Suárez, 293, 58 muertes, ¿no? Estos son indicadores absolutos. Están en unidades de medidas de personas y son basadas en conteos. Un indicador relativo, por ejemplo, en este caso, será la tasa de muerte. La tasa de muerte simplemente va a ser la cantidad de muertes respecto a los casos totales, ¿no? La cantidad de muertes respecto a los casos totales. Y notarán que en temas de la tasa de muerte, los 5 municipios tienen una medida relativa similar, ¿no? Alrededor del 20, alrededor de una tasa de 20, digamos, ¿no? San Miguel de Velasco 21, Humala 21,
Mapiri 20, Puerto Suárez 19, Totora 17, ¿no? Una tasa de muerte similar, pero la magnitud dentro es distinta, ¿no? Mapiri tiene una tasa de mortalidad de 20, ¿no? Uno podrá pensar que en Mapiri, de cada 100 personas que se contagian, 20 mueren, digamos. Esa es la lectura en lo relativo. Pero cuando uno ve en lo absoluto, este 20 está como que sobredimensionando, pensando que solo han existido 5 casos en Mapiri, bueno, y una persona ha muerto, digamos, ¿no? Es muy diferente a entender el caso de Puerto Suárez, que igual está cerca del 20, pero esto es a partir de un suceso de 293 casos donde 58 han muerto, ¿no? Entonces, hay que tener siempre cuidado con esto de lo relativo y lo absoluto, pensando que es información distinta y lo relativo muchas veces puede llegar a sobredimensionar una situación, ¿no? Y eso se puede matizar mucho más con el cuadro de acá abajo, que muestra la tasa de recuperación del COVID por municipio, ¿no? La tasa de recuperación del COVID por municipio. Si nosotros omitiéramos estas dos columnas de casos y muertes, ¿no? Yo les digo, en el municipio de Aucapata, de Taraco, Papelpampa, Carangas y Tacacoma, la tasa de recuperación es del 100%, ¿no? Todos los que se han contagiado se han recuperado, ¿no? Entonces uno podría pensar que las políticas sanitarias de esos municipios han sido muy buenas, ¿no? Las políticas de contención de esos municipios han sido muy buenos. Pero cuando uno entra y ve los datos, ¿no? Acá por si acaso no son muertes, son recuperados, ¿no? Es un error de taipeo, un error mío. Entonces, acá por ejemplo en Aucapata solo ha tenido un caso de COVID hasta el momento, el municipio de Aucapata. Y ese caso se ha recuperado. En Taraco, igual, un solo caso se ha recuperado. Papelpampa, un solo caso se ha recuperado. Carangas, un solo caso se ha recuperado. Tacacoma, 2 casos y los 2 casos se han recuperado. Entonces, esta tasa no necesariamente está reflejando una buena gestión, que podría ser, digamos, ¿no? Sino tal vez está más asociada a que hay una poca incidencia del fenómeno de estudio, que en este caso son contagios de COVID y recuperación, ¿no? Entonces ahí lo absoluto y lo relativo tienen que quedar claramente identificados, digamos, en cuanto a lo que representan cada uno de ellos, ¿no? Y este ejemplo es interesante para mostrar esa magnitud, digamos, ¿no? Ahí el mayor cuidado con lo relativo, digamos, ¿no? Lo relativo tiene mayor contextualización cuando uno tiene acceso a lo absoluto. Si nos vamos a indicadores simples versus compuestos, ¿no? Simples versus compuestos, la definición es bastante sencilla. Un indicador simple, ¿no? Un indicador simple es aquel indicador que se construye a partir de una sola variable, digamos. Es una función bastante sencilla, es una función de una sola variable, es un indicador muy sencillo. Por ejemplo, ¿no? El promedio de la edad, digamos, ¿no? El promedio de edad de un grupo de personas es un indicador simple, ¿no? Solamente se ha construido con una sola variable y pasa por una función tipo promedio y nosotros tenemos un valor, digamos. Es un indicador simple. Y a un indicador compuesto lo vamos a llamar cuando un indicador, para su construcción, se involucran más de una variable, ¿no? Una, dos, tres, cuantas sea variables se involucran para generar ese indicador. Ese es un indicador compuesto. En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, es el esquema que se utiliza para la medición de pobreza multidimensional, ¿no? Que un indicador de pobreza multidimensional es un indicador compuesto, ¿no? Que finalmente devuelve un número, ¿no? Indicando si un hogar es pobre multidimensional o no, pero para llegar a esa construcción se generan muchos indicadores intermedios, muchos indicadores así simples en el proceso para declarar un hogar pobre multidimensional, ¿no? Por ejemplo, para declarar un indicador pobre multidimensional se exploran dimensiones, ¿no? Hay dimensiones de salud, educación y calidad de vida, ¿no? Esta es una aproximación, hay diferentes esquemas de pobreza multidimensional, este es uno solo de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, para declarar una persona pobre en salud en una de las dimensiones de pobreza multidimensional, se exploran variables vinculadas a nutrición y mortalidad infantil, ¿no? Las variables de nutrición, según la encuesta que uno esté manejando, podría ser un indicador también compuesto, ¿no? Porque las medidas de desnutrición podrían ser relaciones de bajo peso, talla, peso, edad, talla, ¿no? Que son las variables más comúnmente utilizadas. Podría ser una medición de hemoglobina,
¿no? Podrían haber diferentes características. Lo mismo para mortalidad. Años de escolaridad podría ser un indicador simple, digamos, ¿no? Donde se construye la cantidad de años, ¿no? de acumulación en educación de las personas, ¿no? Pensando en educación regular y en educación terciaria, ¿no? Asistencia a la escuela es una variable, es un indicador simple, ¿no? Es el estudiante que está en edad de escolaridad, si asiste o no a una escuela, digamos, ¿no? Pero sumado los dos, construyen un indicador de educación y la educación, considerando los tres, construye un indicador de pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, hay una cadena, digamos, para construir un indicador más grande, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de indicadores sería, por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que es bastante parecido a que tiene otras dimensiones, pero que finalmente es un agregado de varios indicadores simples. Entonces, estos son otros tipos de indicadores, los simples versus los compuestos. Después tenemos los indicadores intermedios versus finales, ¿no? Intermedios versus finales. Este tipo de indicadores están muy presentes en lo que son la generación de proyectos, ¿no? La generación de proyectos. Entonces, es esta como jerga de indicadores, de intermedios, indicadores finales. Allá van a aparecer muchos de estos indicadores, ¿no? Indicadores de factor causal, indicadores de producto, de resultados, indicadores de impacto. Es como la jerga que se utiliza cuando uno está interesado en medir el rendimiento, el avance de un proyecto implementado. Y estos proyectos pueden provenir de cualquier lado, digamos, ¿no? Desde un enfoque de una institución pública, desde el gobierno, desde un instituto, desde la cooperación multilateral, digamos, ¿no? Que implementa proyectos para mejorar algo. Y estos indicadores se diferencian en su nombre, si quieren, respecto a la fase en la que se encuentran, digamos, ¿no? Respecto a la fase en la que se encuentran. En este ejemplo, ¿no? Este es un proyecto vinculado al Ministerio de Educación, si quieren, ¿no? Un Ministerio de Educación. Es un proyecto que se implementa cuyo objetivo es lograr la educación primaria universal, digamos, ¿no? Es lograr la educación primaria universal, pensando que para eso este proyecto va a invertir, va, va a generar mucho gasto en inversión o gasto público en educación, digamos, ¿no? Va a dar más dinero a educación, si quiere, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de ese proyecto, uno puede identificar varios indicadores en esas etapas, digamos, ¿no? Podemos clasificarlos en indicadores intermedios y en los indicadores finales. En los indicadores intermedios normalmente están los indicadores de factor causal, ¿no? Que es como que el, el indicador que vamos a pensar que motiva el movimiento de los indicadores posteriores, ¿no? Es lo que está haciendo el programa, que es inyectar más dinero en el gasto público en educación, ¿no? El valor o la cantidad de dinero que se está inyectando por departamento, por municipio, ¿no? Por algún tipo de categoría, ese es el indicador factor causal, digamos, ¿no? Es el primer indicador de entrada, si quiere. Uno podría pensar que esa inyección de dinero está generando algunos indicadores de producto, ¿no? Que son ya más resultados intermedios, y un indicador de producto en este contexto podría ser que el promedio de alumnos por maestro está mejorando, ¿no? Ya podemos tener más ítems, por lo tanto podemos tener más profesores, y eso va a repercutir que la cantidad de estudiantes por profesor disminuya, digamos. Ese puede ser un indicador de producto, digamos. Estamos teniendo más profesores y menos alumnos por profesor, ¿no? Es un indicador de producto. Después, pensando en este cambio inicial, podemos pensar que ha habido una cadena, ¿no? de cambio, ¿no? Después, y ahí aparecen los dos indicadores como más relevantes para un proyecto, que podrían ser estos indicadores de resultados y estos indicadores de impacto, que en general le podemos llamar como indicadores finales. Los indicadores de resultado, ¿no? El primero será involucrado en un resultado que uno esperaba, que era mejorar la educación primaria universal. Entonces, un indicador de resultado será que la tasa neta de matrícula ha mejorado, ¿no? Más personas que tenían que estar estudiando están estudiando, ¿no? Es una tasa de neta de matrícula, normalmente la podemos concebir como eso, ¿no? Como que la población que tiene que estar estudiando está efectivamente estudiando, ¿no? Entonces,
Ese es un indicador de resultado porque está principalmente ligado a la educación, ¿no? Y un indicador de impacto muestra un cambio, ¿no? Muestra un cambio en la población de interés, ¿no? Y un indicador de impacto en este contexto podría ser que el rendimiento de los estudiantes está mejorando, ¿no? Un indicador de impacto en este contexto podría ser justamente eso, ¿no? El nivel de desempeño de los estudiantes ha mejorado según un examen estandarizado. Es decir, que el efecto del gasto público ha tenido impactos hasta este punto, a cambiar, si quieren, parte del rendimiento en los exámenes estandarizados, digamos, de los estudiantes, ¿no? Y esta clasificación de los indicadores, como ven, tiene una cierta jerarquía según el momento en el que se esté, digamos, ¿no? Pueden haber indicadores de corto, mediano, largo plazo que están finalmente cambiando algún tipo de comportamiento en la población que ha sido beneficiaria de esto, ¿no? Entonces, esta lógica normalmente está involucrada en lo que se llaman la teoría del cambio o los marcos lógicos, ¿no? de proyectos que tienen como una especie de cadena de resultados a partir de la implementación o la intervención de algo, ¿no? Y uno tiene que empezar a rastrear cuáles son los cambios y esos cambios normalmente se los rastrea con indicadores, ¿no? Entonces, esto finalmente aparece en eso, ¿no? En ese contexto específico de la implementación de proyectos. Y finalmente, la otra tipología, los de stock y flujo, ¿no? Un indicador de stock y flujo se diferencian justamente en que uno marca un punto y el otro marca la importancia o la relevancia de ese punto en cuanto al tiempo o en cuanto a una valoración de ese punto, digamos, ¿no? Como un ejemplo en esto, ¿no? Un indicador de stock, por ejemplo, podría ser simplemente dar un punto, ¿no? El 2017 en el Departamento de La Paz, según el Instituto Nacional de Estadística y los registros de la policía, se registraron 7.342 casos de delito contra la propiedad, ¿no? Se registraron 7.342 casos de delito contra la propiedad en el 2007, ¿no? Es un indicador de stock, ¿no? Nos dice qué es lo que está sucediendo en un punto determinado, ¿no? Nosotros no necesariamente sabemos si ese número es bueno, es malo, es alto, es bajo, ¿no? Y ahí entran los indicadores de flujo, que son complementarios a estos indicadores de stock, digamos, ¿no? En este caso, podríamos acompañar esta idea de stock con una serie temporal respecto a la evolución de los casos de delito de la propiedad desde el 2007 hasta el 2020, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2020. Entonces, esos 7.342 casos de delitos contra la propiedad del 2007 es un punto finalmente, ¿no? Y yo con los otros indicadores, ¿no? Yo completo como el flujo de información para un poco entender si este 7.342 será bajo o alto, ¿no? Entonces, aquí yo con la figura puedo fácilmente implicar que, ¿no? Dado que este es un punto inicial, ha habido una subida hasta el 2013, ¿no? Y después hay una bajada, digamos, ¿no? Del 2014 hacia la fecha a 1.752 casos. Entonces, ya tengo una idea del comportamiento de este 7.342, digamos, ¿no? Otros ejemplos de indicadores de stock y flujo, ¿no? Otros ejemplos de indicadores de stock y flujo están vinculados a preguntas, se los puede ver mejor en cuestionarios, por ejemplo, cuando uno le pide a las personas una valoración tipo, digamos, escala de Likert, digamos, ¿no? O no sé, le dice, digamos, en un cuestionario, esta idea de stock y flujo puede estar vinculado se le pregunta la percepción de algo, digamos, ¿no? Por decir, usted sufrió violencia, ¿no? El último trimestre, digamos, ¿no? Sufrió violencia el último trimestre, o no sé, sufrió discriminación, digamos, ¿no? Usted sufrió discriminación el, el pasado año, digamos, en algún momento, sí y no, digamos, ¿no? Sí y no. Esa es una pregunta de stock y flujo. Perdón, es una pregunta de stock, ¿no? Nos va a marcar sí o no, nos va a decir si sufrió o no sufrió. Pero no nos está marcando la intensidad, ¿no? La intensidad o el flujo, en este caso, de esa discriminación que puede haber sufrido. Entonces, normalmente en ese caso, en los cuestionarios, se recomienda, bueno, si la persona dice sí,
tenemos que explorar esa intensidad o ese flujo, digamos, saber si eso es alto, bajo, digamos, ¿no? Y le podemos preguntar, ¿no? ¿Cuántos actos, digamos, de discriminación sufrió la última semana, digamos, ¿no? Que nos dé una idea de conteo, ¿no? Tal vez no son las mejores preguntas, pero la idea es que el stock, ¿no? Que sí ocurre, nos abre la posibilidad a saber si esa ocurrencia tiene una intensidad alta o baja, ¿no? Entonces, eso en los cuestionarios es fácil de implementar, digamos, no hay que tener cuidado, pero se tiene que implementar para tener una idea del comportamiento, ¿no? De que si nos dicen, si nos declaran algo, saber si ese algo es fuerte o es bajo, digamos, ¿no? Medir una intensidad adicionalmente a ese valor, ¿no? Y bueno, esos son nuestra tipología inicial de los indicadores. Y bueno, después nos vamos a las fuentes de información, ¿no? A las fuentes de información que finalmente son los que construyen nuestros indicadores, ¿no? Estas fuentes de información son parte de un proceso en las etapas del análisis estadístico, ¿no? No se olviden que la información es la materia prima para nuestros estudios. Y los datos son una parte inicial de un proceso más grande, ¿no? Desde la captura, el almacenamiento, el procesamiento, el uso del dato, la publicación y el archivado, ¿no? Las fuentes de información están, si quieren, en estos dos primeros pasos, digamos, hasta el momento en que nosotros lo capturamos y lo decidimos almacenar, ¿no? Ahí está nuestra fuente de información. La fuente de información puede provenir de diferentes lados, ¿no? Entre las más usuales, ¿no? Es los censos, las encuestas por muestreo y los registros administrativos. Tenemos que partir siempre de la idea de que estamos interesados en un universo de interés, ¿no? Hay una población objetivo a la cual nosotros queremos conocer o saber algo de esa población, ¿no? Pensemos en ese universo como U, conformado de N mayúscula unidades de interés, ¿no? Unidades de análisis. La característica de un censo es que recolecta toda la información de U, ¿no? Para un set variado de temas, ¿no? Una encuesta por muestreo recolecta un subconjunto del universo, ¿no? Basados en reglas aleatorias, probabilísticas, ¿no? Para que esto sea potencialmente inferenciable, ¿no? Y finalmente, una encuesta por muestreo es usada para aprender de lo incompleto y lo imperfecto, digamos, ¿no? Ese es como el desafío y todo lo que conlleva la teoría de probabilidades, de inferencia, refuerzan la idea de utilizar una encuesta por muestreo, ¿no? Es lo que nosotros vamos aprendiendo en la carrera. Y están los registros administrativos, ¿no? Que son no necesariamente es una recolección total del universo, es una recolección parcial del universo, ¿no? Y pueden algunas veces tener casi una relación perfecta con el universo, pero depende eso de la calidad de la fuente o del registro administrativo, ¿no? En otros países, los registros administrativos son bastante completos, ¿no? Porque son actualizados permanentemente, ¿no? En países en vías de desarrollo, esos son procesos que se están construyendo, ¿no? Entonces, los registros administrativos tienen recolección parcial del universo, y principalmente provienen de los formularios de las instituciones, ¿no? En cualquier institución que tenga un papel donde la persona que llega llena alguna información, ese papel es una fuente potencial de información estadística que puede ser utilizada justamente para generar indicadores, ¿no? Tal vez a esto lo único que falta llenar como una fuente de información adicional son las fuentes actuales de información, ¿no? Que cruza toda la parte del Big Data, que es toda la información que se genera de forma digital en línea, digamos, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todas las páginas de páginas web, los aeropuertos, ¿no? Toda la información que están generando es una nueva fuente de información que tal vez no necesariamente calza con los tres, que es información emergente, ¿no? Que está orientada más a los procesos de Big Data, ¿no? Que no los pongo acá para no entrar en más clasificaciones, pero es una fuente de información emergente que tiene que tener otra mirada, digamos, respecto a la población a la cual representa, ¿no? A sus características y todo lo demás, ¿no? Rápidamente, un censo es una cobertura completa, tiene limitaciones en temática, no se pueden explorar muchos temas o temas complejos en un censo, es costoso por su escala,
Y el mayor problema de un censo es que está sujeto a errores de planificación y organización debido a su escala enorme, digamos, ¿no? Si yo tengo que contratar 5 encuestadores para una encuesta, es más fácil controlar a esos 5 encuestadores para que cometan menos errores, digamos, ¿no? Mientras para un censo tendré que contratar a 50 personas, a 100 personas, digamos, y ahí tengo 50 diferentes criterios que pueden meter mucho error a mis instrumentos, a mis preguntas, ¿no? A la manera en que se captura el dato, ¿no? Entonces, el mayor problema del censo es mientras más grande es, mayores problemas de ese estilo tienen, digamos, ¿no? De planificación, de organización y de obtención de la información, ¿no? En temas de encuestas por muestreo, ¿no? La cobertura es parcial. Una encuesta por muestreo tiene temas especializados por detrás, ¿no? Normalmente esa es la virtud de una encuesta por muestreo. Como es una escala menor a un censo, uno tiene la facilidad de tener y de explorar temas un poco más complejos, ¿no? Es más barato que un censo, entre comillas, ¿no? Pensando que un censo, digamos, a nivel de país, el último censo costó casi 20 millones de dólares, ¿no? Y las encuestas hogares del INE, digamos, por ejemplo, por lo menos las encuestas iniciales de los años 99, 2000, costaban más o menos unos 300.000, 400.000 dólares, digamos, ¿no? Entonces, son relativamente más baratos, ¿no? No significa que sean accesibles, son baratos en su escala, digamos, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera hacer. Ahora, ahí lo que sí hay que tener en cuenta de encuestas por muestreo, que son resultados, o sus resultados son estimaciones, son aproximaciones del valor real, ¿no? Y estas aproximaciones, por lo tanto, tienen acompañadas errores de estimación, ¿no? En el fondo es como un juego de dardos donde nosotros queremos apuntar al valor real, al parámetro con nuestros diferentes dardos, ¿no? Y la teoría probabilística, las distribuciones muestrales, ¿no? Todo el tema de la estimación puntual, interválica, pruebas de hipótesis, nos dan herramientas para cada vez confiar más en nuestras estimaciones, ¿no? La muestra crece, el teorema del límite central aparece, se nos da facilidad de utilizar distribuciones paramétricas, ¿no? Entonces, las encuestas por muestreo son buenas estrategias, ¿no? Siempre y cuando se la planifique, se la construya de forma correcta y se tenga conciencia de todos los errores que puedan tener por detrás, ¿no? Ahí el INE tiene harta información, ¿no? Voy a abrir acá un enlace que está anexado a este. El INE tiene un set muy grande de encuestas sociales que uno puede utilizar, ¿no? Las más interesantes, por ahí las encuestas de demografía y salud, ¿no? Que se hacen cada 5 años y que son cuestionarios muy grandes y que tienen información muy amplia. Después tenemos las encuestas de hogares, que son encuestas anuales, que tienen el objetivo de obtener indicadores de bienestar, ¿no? La encuesta 2020, 19, 18, 17 están ahí. Encuestas especializadas, como la de trabajo infantil del 2019-2016. Hay encuestas específicas que tal vez no se han vuelto a hacer, la encuesta de violencia contra las mujeres del 2016. Entonces, hay harta información, ¿no? No es que no existe información para hacer trabajos de investigación o tesis, sino tal vez lo que falta es un poco socializar y empezar a conocer estas herramientas, ¿no? Y en temas de registros administrativos, como hemos dicho, cobertura completa y parcial, temas especializados vinculados a las instituciones, barato, entre comillas, ¿no? La implementación es costosa de un sistema de registros administrativos, ¿no? Pero por eso es barato una vez que se implementa, aunque requiere un monitoreo constante, ¿no? Hay una brecha digital que superar, ¿no? Muchas instituciones generan información o registros administrativos, pero no todas la tienen sistematizada o digitalizada, y ese es un proceso costoso muchas veces. Una vez que esto está armado, entonces tiene un flujo de información bien interesante, ¿no? Ahí el INE tiene sus estadísticas sociales basadas en registros administrativos, y entre las dos fuentes más interesantes está el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que tienen fuentes bien interesantes de registros administrativos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene su sistema, ¿no? Su sistema de estadísticas e indicadores educativos, donde hace una recolección bien interesante a partir de toda la información que recolecta de las unidades educativas, ¿no? Entonces, están mapas, indicadores, tablas, uno puede ver indicadores incluso a nivel de cada colegio para ver tasas de promoción, abandonos, ¿no?
Y por otro lado, el Ministerio de Salud también tiene su sistema de información de salud, ¿no? El SNIS, que en estos casos, digamos, ha sido la institución que ha ido monitoreando los avances del caso del COVID. El Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene diferentes formularios que se aplican en los establecimientos de salud. Esos establecimientos de salud generan sus propios, van almacenando la información en los sistemas propios que ellos tienen y toda esa información la compila el SNIS y si notan ustedes acá en su página, aquí al costado tienen, ¿no? Principales indicadores en salud, indicadores municipales, perfiles. Acá tienen reportes dinámicos de sus sistemas de salud, por ejemplo, ¿no? De sus diferentes sistemas de salud, ¿no? Todos los formularios que ellos han puesto en sus establecimientos de salud los han digitalizado y los convierten en estadísticas y uno puede ver estos reportes dinámicos por año y ver incluso, ¿no? En un centro de salud determinado, qué casos han atendido, cuántos, ¿no? Con qué frecuencia. Uno puede ver temas de atención de embarazos, vacunas, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? Y está desde el 2001 hasta el 2021, ¿no? Son sistemas que el Ministerio de Salud los pone ahí para que uno los pueda ir explorando, ¿no? Entonces, eso en cuanto a fuentes de información, que es algo que nosotros vemos, ¿no? En la carrera, en muchas materias, ¿no? Como punto 4 en esto de indicadores sociales están las áreas temáticas y en áreas temáticas tenemos un abanico de posibilidades que crece y crece cada vez, ¿no? Hay muchos temas en indicadores sociales, hay muchos temas emergentes que cada vez van saliendo. Acá algunos de los más convencionales en las primeras columnas, ¿no? Población, educación, servicios básicos, trabajo, ingreso, familia, pobreza, género, igualdad de oportunidades, temas agropecuarios, usos de tiempo, seguridad social, participación ciudadana, ¿no? Y algo que se ha ido popularizando últimamente es los indicadores enfocados en poblaciones vulnerables o en poblaciones específicas, ¿no? Estudios vinculados a niños y adolescentes, a jóvenes, ¿no? Hay estudios interesantes en otros países donde hacen las encuestas de las juventudes, ¿no? Donde ven justamente todos los indicadores que se pueden sacar desde los jóvenes. Hay estudios involucrados en adultos mayores, ¿no? En Bolivia por el 2011, 12, UDAPE hizo alguna encuesta orientada exclusivamente a adultos mayores. Situación de los grupos étnicos, ¿no? Indicadores vinculados a grupos étnicos y indicadores vinculados a discapacitados, digamos, ¿no? Que muchas veces son indicadores bastante interesantes, pero son de difícil construcción o de difícil validación porque se requiere mucha información, ¿no? O sea, por ejemplo, en los censos, en el último censo se incluyó un módulo para personas o para rastrear de alguna manera discapacidades, ¿no? Que muchas veces se criticó, digamos, por la construcción y es a veces, digamos, un censo la única oportunidad para medir muchos indicadores de estos grupos vulnerables porque en un censo se llega a cubrir a toda esa población, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas sensibles, ¿no? El trabajo forzado, por ejemplo, es un indicador emergente en esta línea, ¿no? El tema de salud mental es otro que se está empezando a discutir harto vinculado a temas post-pandemia. Entonces, las áreas temáticas para los indicadores sociales son muy amplios, ¿no? Aquí algunos de ellos. Ya para ir terminando, algunos tips básicos para los indicadores o para la lectura de los indicadores, ¿no? Casi siempre tenemos que tener conciencia de la cobertura que hace referencia a nuestro indicador, ¿no? Pensando que un indicador tiene que tener una memoria respecto a qué punto del tiempo nos está informando, ¿no? Esa es una cobertura espacial, una cobertura temporal, y tenemos que tener una idea de a dónde nos está diciendo la información, ¿no? A qué sector espacial, ¿no? Geográfico pertenece el indicador, ¿no? Y esa es la cobertura espacial, ¿no? El indicador pertenece al municipio de La Paz para el año 2019, digamos, ¿no? Y hay claramente identificado una cobertura temporal y espacial, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo presente, ¿no? De dónde y a cuándo pertenece un indicador. Lo otro está vinculado a las unidades estadísticas, ¿no? Entender la unidad de investigación, ¿no? Ese indicador de qué unidad de análisis o de investigación pertenece, ¿no? Es una persona, es vivienda, es hogar, es empresa, ¿no? ¿De quién está dando esa información? O de quién está dando ese dato, ese indicador. Después tenemos la unidad de información, ¿no?
La unidad de información es quién ha dado esa información, ¿no? De cómo se construye esa información que nos están mostrando, ¿no? Y es normalmente quién da esa información, ¿no? Indicadores, por ejemplo, de vacunas, seguramente pertenecerán a los niños, digamos, menores de 5 años, pero ¿quién ha provisto ese dato, no? ¿Es la madre? ¿Es un carnet de vacunación? ¿Es el centro de salud? ¿No? ¿De dónde proviene, no? Porque eso nos da mayor legitimidad a veces de algún indicador como tal, ¿no? Si la unidad es de una unidad simple o es una unidad agregada, digamos. El dato es de un hogar, el dato es de un manzano, es de un municipio, ¿no? Esa es una idea de estas unidades simples y agregadas. Y entre otro tips importante en esto es siempre tener presente los niveles de desagregación a los cuales hace referencia el indicador, ¿no? Pertenece a un indicador nacional, a un área geográfica, urbano-rural, hombre, mujer, es de un grupo de edad en específico, está orientado a un tamaño o una composición del hogar, tal vez está condicionado a la jefatura del hogar, ¿no? Tal vez el indicador está dividido por los ingresos, ¿no? Ingresos medianos, altos, bajos, está enfocado en un nivel educativo, en una rama de actividad económica, en una ocupación, ¿no? En un grupo social específico, ¿no? Es importante saber exactamente a quién pertenece ese indicador, ¿no? Y pensando igual en que ese indicador se puede desagregar y puede tener matices distintos según alguno de estos niveles de desagregación, ¿no? Y algunos tips para cuando nosotros podemos pensar que un indicador social es bueno, ¿no? Esto en general, cualquier indicador, ¿no? Para empezar, un indicador debería ser preciso, ¿no? Debería ser mesurable, ¿no? Es decir, que se puede medir. Debería ser relevante en el sentido de que nos informa, lo que nos informe es útil para algo, para alguien, para tomar una decisión. Es fácil de entender, es fácil de interpretar, es confiable, ¿no? Podemos tener cierta fiabilidad o confiabilidad en que el dato que nos está dando es veraz, digamos. Es oportuno y puntual, ¿no? El dato es relativamente actual, digamos, ¿no? Es útil, ¿no? De nada nos serviría que nos den un dato de salud o de pobreza de hace 10 años, digamos, ¿no? Siendo que no podemos tomar una medida, una acción ahora, ¿no? Entonces tiene que ser un oportuno, puntual, pensando que es específico de algún lugar en particular. Es ideal que sea barato en el sentido de que la construcción de ese indicador no sea relativamente accesible para que se pueda generar un sistema de monitoreo en el tiempo, ¿no? Eso sería ideal, ¿no? Si un indicador es muy costoso de hacerlo, entonces tal vez no es un buen indicador, digamos, ¿no? Porque monitorear ese indicador que además es costoso va a ser complicado, ¿no? Un indicador debería ser accesible, esto en la política de los datos abiertos, ¿no? Sería ideal que todas las instituciones que generan su investigación o sus datos, ¿no? Estén disponibles en la web para un acceso fácil, ¿no? No sin llenar formularios, simplemente entrar y descargar, ¿no? Esa es la lógica de un indicador completamente accesible, ¿no? Comparable, ¿no? Que nos permita también que la construcción de un indicador no varíe en el tiempo, ¿no? Que muchas veces, a veces eso sucede, ¿no? Y ya para terminar, aparte de los indicadores que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística, como hemos dicho que los indicadores sociales tienen muchas áreas de acción, muchos temas, existen muchas entidades de cooperación que tienen Disculpe, diferentes Magister, plataformas. recordarles que tiene 5 minutos más. Ok, Gracias. vale. Entonces, hay muchas plataformas abiertas para mirar y conocer diferentes tipos de indicadores, ¿no? UNICEF, que tiene muchos indicadores vinculados a la niñez, tiene una plataforma donde están sus bases de datos, sus indicadores, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un, un DOC, la OIT, FAO, un WOMEN, ¿no? Son plataformas todas vinculadas a compartir indicadores estadísticos de países, de regiones, en diferentes ámbitos, ¿no? Si uno entra, por ejemplo, a esta página del Banco Mundial, ustedes verán ahí, digamos, que tiene un set de datos vinculados al COVID, a pobrezas, ¿no? Tiene bases de datos para aunque uno puede acceder, tiene los microdatos, ¿no? Entonces, son plataformas abiertas, ¿no? Que uno puede utilizar justamente para profundizar y tener más y más información, ¿no? Estas son nuestras las plataformas libres. Y bueno, básicamente esa era la última
la última lámina de la presentación. Así que no sé si tienen alguien algún comentario, consulta, ya para ir cerrando tal vez la charla. Magister Chirino, de manera que ya estamos sobre la hora. Agradecerle por su brillante exposición y de forma simbólica le hago llegar el certificado por la exposición. Muchas gracias. Invitarles a los compañeros que participen del siguiente taller que ya dará inicio. Muchas gracias, licenciado. Listo, gracias.